A Turquía por un sueño. Partimos desde la ciudad de Nueva York para un viaje de 10 horas para arribar a la mágica Estambul. Bienvenidos a Turquía por un sueño. Mi nombre es Gary Moncada y a continuación un video que cambiará mi imagen para siempre. 10 para las 6 de la mañana, llegando a Estambul, Turquía. Vamos aquí, puerto completamente nuevo, renovado. Y está bonito, ¿no? No sé si pueden apreciar. Está bonito, bonito, bien bonito. Mira, vienen bajando hasta los carritos. Ahí va el amigo ahí en un scooter. Y vamos a ver qué nos depara el otrora gran imperio de Constantinopla. Capital única en el mundo, ubicada entre Europa y Asia. Vamos, venimos aquí por un sueño. Aquí estamos llegando a Estambul. Está la gente ahí esperando. Bienvenidos a Estambul. Son las 6:30 de la mañana en Estambul y ya vamos rumbo al hotel por la carretera. Aquí muy buena la camioneta, una Mercedes-Benz para mí solo. El paisaje está bonito. Como pueden ver ahí vamos a ver qué nos depara Estambul. Ya estamos dentro de la habitación. Me han entregado habitación. Aquí voy a dormir esta noche, solito, operado, en paz, espero. En paz pero vivo. Y esta es mi vista de bueno, no es la gran vista, pero ahí estamos, con vista al Titanic. Y aunque no lo crean, del hotel, casi luego de haber aterrizado, me llevaron rumbo a la clínica para realizar mi trasplante. Aquí estamos en la clínica, previo a la intervención. Hay banderas de muchos países, pero falta la de Chile. Ahí vamos al paredón. Y aquí vamos a presentar a unos amigos y la gran Giovanna. Manuel de España y Giovanna de Perú. Pues Giovanna se va a encargar de grabarnos un poquito. Sí, lo voy a grabar un poco para que puedan ver cómo es el procedimiento de su implante capilar. Gracias. De aquí nos vamos con pelo. Y aunque no lo crean, ese era yo. Esa era mi dura realidad, que estábamos a punto de cambiar. Now, please look like this. Mira a la derecha, así es. On the other side. No, not that. Just kidding. I look like a famous celebrity. Like stand normal. Stand normal. And back of the head, please. Okay, perfect. Ok, ya sabes, ya como cuando te arrestan por ahí. Así te parece agarra la más batuta. buscado. Se busca con pelado. Let's go. Vamos a la sala de Y ahí salió consultas mi ahora. amigo Manuel. Ya verán cómo quedó. Yes. Y llegó la hora de cumplir nuestro sueño. Y así la doctora comenzó a darle forma a nuestro diseño. ¿Ella es la que hace el diseño? Sí, la doctora te va a realizar lo que es el diseño. Oye, Te va a abrir los, doctora. te va a abrir los te va a realizar los canales de implante para poder luego realizar los implantes sobre esos canales. ¿Has desayunado? Pregunta. Sí. Ya. 6 months. Yo ni puedo ni caminar con eso. Tu Snake. Wow, look really nice. That's why I needed. Oh, in my house, I need one of this. Vamos a new look. Llegó el momento en el cual me afeitaron la cabeza para poder realizar de mejor manera el implante capilar, la extracción de los folículos y el respectivo implante de ellos. Ya veremos cuántos folículos me extrajeron e implantaron.
Mientras me cortaban el pelo, vinieron a la mente muchos recuerdos, muchos sentimientos encontrados. Temor, no les voy a mentir, estar muy lejos de mi casa, realizarme un implante, pero mucha alegría, porque sabía que venía un cambio muy bueno en mí. También las ansias de dejar atrás una persona que ya no iba a existir más en mí, una persona con ciertas inseguridades, con ciertos temores, porque en cierta forma verte calvo a tan temprana edad te da temores, te da muchas cosas. Por ejemplo, quise hacer este canal de YouTube hace mucho tiempo atrás y no me decidí a hacerlo porque no me gustaba cómo yo me veía físicamente. Despertaba ciertas inseguridades la falta de cabello. Yo sé que para algunos puede ser una tontera, pero para otros cada cual sabe los temores y los diablos y miedos y santos que lleva dentro. ¿Sabes cómo estoy quedando? Imagina, me gusta y ya no me quiero hacer el trasplante. Yo creo que esta es la mejor parte. Can you understand Spanish too? No. Por favor, Por favor. ¿cómo estás? Muy bien. Finish. Okay, Hola. so, hola. And despacito. Spanish finish. Despacitos todos lo conocen. Despacito. Yes, just music and finish Spanish. Okay. ¿Listo? ¿Estás listo? Listo. Ay, 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 ahora ahí vamos. Ahora síguele las chicas, por favor. Luego de la higiene capilar, luego del lavado de cabeza, nos fuimos rumbo al quirófano, rumbo a la sala de operación. Una operación con técnica FUE. Esta técnica FUE duró aproximadamente 8 horas. De las 8 horas les puedo decir que estuve 4 horas boca abajo en el proceso de anestesia y extracción folicular de la parte posterior y de los laterales de mi cabeza. 3.500 folículos me fueron extraídos. Hicimos un receso para poder almorzar y recobrar energía. Estoy en medio de la operación. Lunchtime con Coca-Cola de Estambul. Y una hamburguesa. Y las chicas de la operación, las enfermeras. Say hi for the YouTube. Y ahora vamos a comer, disfrutando la vista de Estambul. Luego del almuerzo vino la segunda parte y final de la operación. 4 horas acostado en la camilla, mirando boca arriba y a ratos mirando la televisión. En ciertos momentos escuchando música. 4 horas en las cuales se injertaron los folículos principalmente en la parte frontal y superior de mi cabeza. Luego de 8 horas de la exitosa operación, esta fue mi primera fotografía. Algo anestesiado aún, pero lleno de emoción, lleno de alegría. Y así, en las mejores manos, en las manos del doctor, el cirujano plástico y gerente de la clínica, nos fuimos rumbo al hotel, ubicado en una excelente zona de la ciudad. Estamos con el doctor que nos lleva... ¿Qué mejor que el doctor nos lleva al hotel? Ahí está Manuel de España. Manuel, hola. Hola, Andalucía, Granada. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y aquí yo, Gary, que parezco un extraterrestre. Pero ya vamos con pelo, vamos con pelo. Casi, casi. Casi, casi, por las calles de Estambul. Llegando aquí a la habitación del hotel en Estambul, después de la operación, no sé si se puede apreciar, completamente nuevo look. Y ahora vamos a leer las instrucciones. Tengo que leer las instrucciones, tomar la medicina. Y aquí estoy pues, con mi nuevo look. ¡Viva Estambul! ¡Viva Turquía! Y llegó mi primera noche postoperatoria. Veremos qué tal me fue. Aquí intentando dormir en esta primera noche postoperatoria. Lo más difícil tal vez. Estamos durmiendo semi sentados. He puesto las almohadas en esa posición, no sé si lo pueden ver. 2 almohadas en diagonal y otras a los lados para poner los brazos. Con una camisa bastante cómoda. Busqué una tela cómoda de algodón con botones para no tocar, peor aún dañar la zona receptora y la donante.
O sea, trato de dormir, como ven mi mano pasa. No estoy tocando nada. Y lo único bueno es que no tengo nada de dolor en lo absoluto. Sí, un cansancio, un sueño, mezcla por sensaciones encontradas, mezcla de felicidad y cansancio. Mi operación fue muy larga. Total, más o menos 8 horas. Excelente el doctor, excelente la doctora, las enfermeras, mi asistente, todo fabuloso, ¿verdad? Wow, aquí estamos comenzando un nuevo día. Primer día postoperatorio en Estambul. En Estambul, al fondo, se hizo una mezquita. Estamos comenzando el día en el hotel. Primer día postoperatorio. Como extraterrestres. Como extraterrestres. Vamos a llegar aquí al hotel. Good morning, good morning. Aquí está el hotel. Estambul, Lionel, Hotel Estambul, mucha seguridad aquí. Vale. Y ahora vamos a tomar desayuno. Bueno, tenemos aquí, ¿qué tenemos? Para el desayuno: arroz, salsa, huevos duros, preparando omelette. Fuego, fuego. Está bueno el desayuno aquí. Estamos en busca de los amigos, y si los encontramos, no los veo. Seguimos luego. No me queda más que desayunar. Y vamos a buscar un yogur. Aquí hay un yogur, poco queda. O una fruta. Para comenzar el día con mucha energía. Y seguimos. Vamos a ver qué nos depara Estambul. Manu, ¿cómo estamos? En compañía de mi amigo Manu de España y Sven de Suiza, decidimos hacer turismo en nuestro día libre y recorrer la mágica Estambul. Fuimos a navegar por el Bósforo y cruzar de Europa a Asia. Luego decidimos caminar rumbo a la famosa Mezquita Azul y cruzar a la bella Santa Sofía. Muy bonito. Pero no podíamos irnos sin antes visitar el Gran Bazar, el famoso mercado, el más antiguo del mundo. Amigas y amigos, en mi próximo video estaremos recorriendo la mágica Estambul y mostrando los resultados tras 9 meses de mi exitoso trasplante capilar. A continuación, vamos a mostrar el retiro de las vendas y el primer lavado post-trasplante capilar. Por 45 minutos estuve con la espuma. Y ahora el señor está sacando los parches. Y vamos a ver cómo quedó la donante. ¿Cómo quedó, Manu? ¿Bien? Ok, te voy a explicar ahora cómo va a ser los lavados, ¿sí? Perfecto. Mira, después de esos 45 minutos que ha pasado, él va a comenzar a explicarte, a hacerte unos topes de atrás hacia adelante. ¿Por qué de atrás hacia adelante? Es para que los folículos no se puedan mover en otra dirección. Mira, están ahí, ¿ves? Un poco más abajo, por favor. Siéntate un poquito más abajo, así es. Así es. Ok, mira, los topes de atrás hacia atrás. Así, de atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante. Y luego de eso vas a esperar otros 10 minutos, ¿está bien? Pero eso ya lo esperamos ahí, cuando te hagas tus lavados. Ahora, como es tu primer lavado, no hay ningún problema. Después de esos topes vas a esperar 10 minutos. Eso es para que mi esposa preste atención, porque ella va a ser mi enfermera particular. Enfermera. Y luego de eso, de los topes, de los 10 minutos, te vas a enjuagar ahí. Así, el agua tiene que ser tibia y baja presión, ¿está bien? Muchísimas gracias a Giovanna, una excelente profesional, orgullo latino, proveniente del Perú, radicada en Estambul. Y luego te enjuagas.
Ya no te queda ni un folículo. Ya, ¿No? se han ido todos por Han ido todos por el lavabo. Por el lavado. No, aquí me paro yo y me lo implantan otra vez. Luego de eso vas a utilizar el shampoo. Ese shampoo que está entregado vas a utilizarlo y vas a utilizar en tu mano, vas a hacer algo de burbujas y luego vas a hacerte nuevamente topes de atrás hacia adelante, ¿está bien? Así. Así es, topes. Yo aquí me puedo quedar dormido, también daba en la cabeza. Luego vas a agarrar un poco más de shampoo o lo que tengas, vas a hacer en tu área donante, en la nuca, que sería donde te han extraído los folículos, te van a realizar lo que son masajes circulares. Ahí, solo en la nuca, solo en esa área masajes. Siento ahí, no un dolor, pero siento así como algo extraño cuando me pasa la mano. Y luego te enjuagas. Ya está fresquito ya. Me traje como Enrique Iglesias, no como Julio Iglesias. Y la siguiente persona es aquí. Mano de España, de la madre patria. Bonita vista, ¿eh? Ah, aquí me tienen que levantar. Thank you very much. Y luego, Chile. luego de eso te vas a secar con una pequeña toalla. Y luego mira la toalla. La toalla, una toalla pequeña, vas a hacer topes, solamente topes, ¿está bien? Así, pequeños topecitos. Parece la Virgen María. Y listo. Se acabó. Una vez más, muchísimas gracias a Giovanna y a todo el personal de la clínica por el excelente trabajo realizado. Aquí nos vamos de la clínica con mi amigo Manu, de España. ¿Cuántos folículos te han puesto? ¿3.000? 3.000. Guau, mira, he quedado. ¿Y yo? 3.500 también. No, 3.250. No me hagas quedar mal en el internet, no me hagas quedar mal en el internet. Aquí el amigo de Bélgica. ¿De Bélgica? Bélgica. ¿Qué nivel que nos vamos? Hola amigos, tercer día de la operación. Los resultados más que positivos. Vamos a ver ahora que viene la parte más difícil porque estaba anestesiado. Entonces yo creo que el dolor ha sido mínimo. Y ahora vamos a ver ahora que pasa el efecto de la anestesia. Bueno, vamos a entrar porque Estambul es extremadamente caliente. Es extremadamente caliente, entonces me parezco a Pitbull, no sé, ni Yandel, una vez así, no sé. También aquí hay un checkpoint de seguridad. Lo vamos a aceptar porque ya me conocen aquí para que no suene el teléfono. La gente de la recepción muy amable. Y me miran como que decir, este loco que tanto habla aquí. Gente de todo. Tiene mucha turista aquí de Asia. Una cosa impresionante. Sumamente amable el turco, sumamente amable. Estamos aquí en el hotel, un poco en la sombra. No me quiero sentar en la parte del sol porque hay que cuidarse, muy importante no tomar sol los primeros 15 días. Me duele un poquito al quitarme los lentes, me duele aquí porque el área está resentida, la donante, no sé si se puede ver, es una receptora espectacular y me dolió aquí, está muy resentido todavía, pero vamos por muy buen camino. Tercer día, cero dolor, cero picazón. Yo creo que ahora viene lo bueno porque me quitaron las vendas, el vendaje que estaba acá en la parte de atrás, de los lados. Entonces la anestesia todavía yo creo que tenía bastante y los parches eran anestésicos entonces ya ahora viene la parte después del lavado de cabeza, que dicen que empieza la picazón y todo eso. Vamos a ver los 15 primeros días, sumamente importantes. Estén sumamente bien. Amigas y amigos, estén atentos a mi próximo video, en el cual estaremos recorriendo la mágica Estambul y mostrando los resultados luego de 9 meses de mi exitoso trasplante capilar. Comenta mi video, dale like
y suscríbete a mi canal de YouTube. Soy Gary Moncada y nos vemos en el próximo video.